decía que el hermano estuvo hablando, ¿verdad?, en el mensaje del precio que le costó al Señor tu vida y la mía, ¿verdad? Y a veces nosotros no pensamos en eso porque incluso en la cena del Señor, ¿verdad?, los recuerdos que habla la cena tienen que ver con la esclavitud y cómo el pueblo de Israel, aunque sabemos su historia, pero cómo ellos celebraban la cena del Señor, porque fue transmitida, porque el significado era liberación, ¿verdad? De esclavitud a libertad. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que al no haber sido esclavos, ¿verdad?, no sentimos el peso de lo que era la esclavitud. Y como a nosotros no nos costó nada la salvación, porque es gratis, es un regalo gratis, qué cosa que cuando no se paga un precio no se aprecia muchas veces. Entonces, si nosotros apreciáramos el precio que le costó al Señor tu vida y la mía, la tuya y la mía, y la de todos los pecadores que se arrepientan, porque el pecador que no se arrepienta, la muerte del Señor no le va a significar ni le va a valer de nada. Entonces, nosotros vemos con cuánto empeño Pablo y su equipo misionero predicaban el evangelio. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos dicho que la única herramienta que tiene la iglesia como medio de salvación es la predicación del evangelio. Porque es en el evangelio y solo en el evangelio que un pecador puede entender su condición. Porque ¿qué es lo que vemos con los pecadores, incluyendo los más cercanos, que son nuestra familia y personas que vienen a la iglesia? Y antes que se me olvide, ¿verdad?, reiteramos la bienvenida al hermano Tomás y su esposa, nos hicieron mucha falta. La próxima vez no se vayan por tanto tiempo, porque ustedes son necesarios aquí. Entonces, y deseamos de paso, ¿verdad?, que el hermano José y su familia puedan tener un buen tiempo allá y puedan resolver. Y puedan volver aquí, que su espacio va a estar vacío aquí esperándole. Les esperaremos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos los primeros cristianos que fueron los pioneros, ¿verdad? Empezando por Juan el Bautista, que es donde comienza el anuncio del evangelio. Juan el Bautista es la primera persona que le da forma a lo que es el evangelio, porque él fue el enviado, ¿verdad? Como dice, para abrir el camino, predicarle a ese pueblo judío acerca del arrepentimiento, y Juan empieza su mensaje, su ministerio, predicando el evangelio. Viene el Señor a continuar, ¿verdad?, a darle seguimiento y a formar los discípulos que luego del Señor iban a ser los encargados. Y dentro de esto, entonces, aquí nos encontramos con Pablo y sus viajes misioneros. Y Pablo iba de ciudades en ciudades, y Pablo iba a predicar el evangelio de Cristo. Donde quiera que llegó, eso fue, predicar el evangelio. Nosotros como iglesia, ¿qué nos toca? Predicar el evangelio. Es gratuito y es difícil, como decía el hermano Tomás y como decía el hermano José. Nosotros estamos promocionando y estamos hablando de algo que la gente no quiere escuchar. Esa es la gran verdad. Si usted va a la tienda, va a comprar algo, ¿verdad?, que necesita, y lo ve y lo compra. Pero el evangelio es gratis, y al ser gratis, la gente no quiere escuchar el evangelio. Esa es la gran verdad. Y si lo escuchan, nos hacen el favor de escucharlo, ¿verdad? Prenden ahora mismo, se conectan y escuchan el mensaje, lo que sea, pero no pasan de ahí. ¿Podemos nosotros hacer algo más después que predicamos?
orar, nada más predicamos y oramos. Siempre cuando yo voy a hacer las meditaciones, oro al Señor para que el Señor toque un alma, porque nuestra parte es predicarle el Evangelio y es el Espíritu Santo y es la voluntad soberana de Dios la que van a hacer que esa palabra, que esa semilla que se siembra pueda germinar en el corazón de alguien. Pero nosotros sabemos, porque como siempre repetimos, ¿verdad? Que el mundo está de mal en peor, ¿verdad? Y sigue descalabrándose, ¿verdad? Y cuántas cosas. Nosotros no nos queda más que seguir con las puertas abiertas, dándole oportunidad a la gente y a nuestros familiares de predicar el Evangelio. Y yo creo que hay momentos que tendremos que decir, como le dijo el Señor a sus discípulos, lleguen al lugar, si los reciben, bendigan y tal. Si no los reciben, el Señor le dijo, no se queden ahí. Sacúdanse los pies y hagan así, sacúdanse el polvo y vayan a otro lugar. Yo creo que nosotros estamos llegando a ese momento, incluso hasta dolorosamente con familiares que uno le ha hablado toda la vida del Evangelio y ellos siguen igual, autoengañados y engañándose y engañando a otros, pero peor ellos mismos, porque ellos a veces se creen cristianos. Bien difícil. Y uno le dice, le trata de insistir, cristiano no es el que escucha, el que comparte un mensaje. Y siempre menciono una hermana que yo tengo que para todo ella está mandando a todo el mundo a orar, y ahora sí vamos a orar fuerte, y ahora sí vamos a... Y todos los mensajes ella los sube por Facebook, hace todo lo que hace una gente. Y yo le digo, pero lo que realmente debe hacer primero que todo es entregar tu vida al Señor. De verdad, hay que reconciliarse. Nació en el Evangelio y se crió en el Evangelio, pero tampoco eso te garantiza. Tú tienes que tener tu propio encuentro con Jesús, con el Señor. Y sería penoso que hay personas que se han nacido y se han criado en la iglesia y se han vestido de cristianos y se han comportado como cristianos y la gente cree que son cristianos, que son creyentes y no lo son. Entonces nosotros tenemos un caso aquí de dos personas, básicamente dos mujeres que son las protagonistas de esta historia de Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante. Habla de dos mujeres bien conocidas en la Biblia, y estas dos mujeres nosotros pudiéramos decir que representan básicamente lo que es el mundo. El mundo está dividido en dos, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí termina la etapa de inocencia, donde el hombre era uno y Dios eran una misma cosa, y el hombre tenía comunión y relación con Dios. Hasta ahí el hombre vivió una vida de santidad y de dependencia de Dios, hasta ahí. Entonces ahí, si usted lee ese versículo 3:15, que es un texto bien conocido, ¿verdad? Y bien, pero ahí comienza donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién puso la enemistad? ¿Quién la puso? Dios. ¿Por qué? Consecuencia del pecado. ¿Qué nos dice eso? El pecado tiene consecuencia. Dios no pasa por alto, el hermano lo repitió muy bien, Dios no pasa por alto. Y yo le añado, Dios no está tocando palmada, meciéndose en una mecedora cuando la humanidad está pecando. Mucho menos cuando un cristiano está pecando, Dios no está clapping hand, como dicen los niños americanos, ¿verdad? Él no está aplaudiendo ni se está riendo, Dios está enojado. Porque esto no está en el plan de Dios. Entonces dice, y entre la simiente y la simiente tuya, vea, entre tu simiente y la simiente tuya. ¿En qué se divide? Ahora, ¿en cuánto se divide esto? En dos. Dos simientes, nada más había una hasta aquí. Ahora de aquí para allá son dos simientes y el mundo está dividido en dos realmente.
Solo hay dos tipos de personas en el mundo, solo dos. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Eso es lo que existe en el mundo. ¿Cuánta gente dieran lo que no tienen para que hubiera un intermedio, para ellos pararse? Porque ellos no quieren ser ni de uno ni de otro. Pero ¿qué es lo que sucede cuando usted no es ni de uno ni de otro? Usted es del otro. Porque no hay donde colocarlo. Solo hay dos simientes. La simiente que nació, que ahí estamos nosotros, que nosotros nacimos de adopción, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por adopción, por el sacrificio de Cristo, por lo que dice el Evangelio, por la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí estamos nosotros. Y del otro lado, de la otra simiente, está lo que no van a creer. Y créame, mi hermano, que esto es penoso, pero hay un montón de gente que no va a creer. Usted le puede ir a tocar la puerta, usted le puede llevar un tratado, usted le puede mandar todos los mensajes del mundo, pueden venir a la iglesia un día que usted lo invite, pueden hacer todo lo que vayan a hacer, lo único que no van a hacer es salvarse, no se van a salvar. Esa es una realidad penosa, pero no se van a salvar. Entonces, estas dos mujeres representan dos tipos de personas. Mire, dice que Pablo zarpando pues de Troas vinieron, esto es geografía, con rumbo directo a Samatrofia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvo en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, el contexto de esto es, mucha gente pregunta por qué en el río y por qué las mujeres, ¿dónde estaban los hombres? Esto era una colonia romana, Filipos. Recuerden que para este tiempo de la historia las mujeres no tenían participación en las sinagogas. Recuerden que para abrir una sinagoga se necesitaba, por ejemplo, un mínimo 10 cabezas de familia, 10 hombres, cabeza de familia. Entonces, las mujeres no tenían un papel protagónico y hay que tener cierto cuidado en esto y con esto, porque esto se ha tomado de todas las maneras posibles. Y la gente ha hecho de esto cuantas cosas que no es lo que enseña la Biblia. Las hermanas dice que se reunían y se reunían en el río porque le era prohibido estar cerca del lugar santo, de los santuarios. Había como un margen de aquí para allá, no pueden. Entonces ellas se reunían a orar. Y siempre yo he dicho que uno de los ministerios más hermosos que desarrollan las mujeres en la congregación es el ministerio de oración, porque las mujeres son devotas, las mujeres hacen el tiempo y buscan el tiempo y muchas veces tienen el tiempo. Esto no es excusando a los hombres, pero las mujeres son mejores oradoras que los hombres. Y casi en las iglesias siempre los ministerios de oración están más florecidos por la mujer. Y ustedes ven, cuando se hace un servicio de oración, ¿cuántas mujeres hay y cuántos hombres? Yo siempre, el deseo mío, yo digo que no se arme una guerra entre hombres y mujeres en un servicio de oración. No, usted se va a reír. Pero es que sí, oiga, y usted va a creer que es aquí nada más. Usted va a un servicio de oración a cualquier iglesia y hay 3 gaticos que somos nosotros. En cualquier lado. Sí, 3 gatitos. Correctamente. 3 gatitos somos nosotros. Sí, estamos haciendo récord. Entonces yo digo que no se arme un pleito entre hombres y mujeres, porque no van, con uno le van a dar al otro. Entonces ellas estaban reunidas ahí orando. Y a propósito, ¿verdad? Dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo
decía, mire, el asunto de salvación es uno de los asuntos más misteriosos que pueden haber en la Biblia. Porque es Dios el que salva y es Dios el que tiene un momento específico para salvar a alguien, que por eso es que a nosotros lo que nos resta es predicar el Evangelio, porque es que uno no sabe cuándo va a ser el momento que el Espíritu Santo va a tocar a alguien. Pero es un momento específico que Dios utiliza para salvar un alma. O sea, ningún predicador tiene el poder de hacer eso y los que lo hacen, lo que hace es que condenan la persona. Porque cuando tú obligas a una gente a arrepentirse y a hacer algo, ese no es un arrepentimiento genuino. Y tú sabes que cuando tú estás, por ejemplo, en un evento evangelístico, tú quieres predicar el evangelio y tú quieres ver que la gente se arrepienta, pero a veces es un error de uno. Porque Dios no te está mandando a ver los convertimientos de la gente, Dios te está mandando a predicar el evangelio porque es Él, es el Espíritu Santo el que convence. Cuando el arrepentimiento es genuino, tiene que ser el Espíritu Santo, no puede ser el predicador. Por eso es que tiene que ser la persona que se va a convertir, es la que tiene que sentir porque es que esto es un asunto tan grande y tan misterioso. ¿Tú te imaginas lo que es si nosotros pudiéramos despertar a un muerto, una gente que se nos muere en los brazos y nosotros lo pudiéramos despertar? ¿Tú sabes cómo se sintiera uno? Piense por un momento que usted está cuidando a un enfermo y usted está ahí y ese enfermo se le murió y usted sabe que se murió, todo dejó de funcionar y usted empiece a moverlo y qué sé yo qué y vuelva en sí. ¿Cómo usted se siente? Justamente eso es lo que hace el Señor con un pecador que se arrepiente. Porque la Biblia es clara. Toda la persona que está viviendo sin Cristo, Dios lo está viendo como un cadáver más, un muerto. Entonces cuando usted viene a los pies de Cristo, usted viene y recibe vida. Es un muerto que recibió vida. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? Cristo Jesús. Entonces, por eso esto es tan serio, tan delicado, y por eso esto no se puede tomar a la ligera. Yo no quiero tomar esto, porque estoy predicando y alguien que se arrepienta porque yo quiero ver que se arrepienta. No, ese no es mi enfoque. Mi enfoque es predicarle el evangelio y asegurarme que usted entendió que usted es pecador, que usted entendió que usted está muerto, que usted entendió que usted no tiene un destino de vida eterna asegurado, porque a veces la gente piensa que porque viene a la iglesia, dicen, porque lo he oído, incluso la gente lo dice como jocoso, no, Dios es un Dios bueno, Dios, pero Dios me ve que voy a la iglesia y sabe que yo lo quiero y Dios no va a hacer, Dios no me va a condenar, no, Dios te va a condenar, no, Dios no te va a condenar. Ya tú estás condenado. Dios lo que va a hacer es salvarte, sacarte de la condenación. Lo que se recibe es la salvación, pero la condenación ya la tenemos. Entonces, nosotros debemos hablar esto con claridad para que la gente entienda, porque otra cosa es que me llama la atención, que la gente quiere que alguien se arrepienta sin escuchar el evangelio. Hermano, no cometa ese error. No permita que nadie se arrepienta sin escuchar el evangelio, porque ¿de qué se está arrepintiendo? ¿De qué? Entonces, esos son retos de los predicadores. Es decir, la persona que cuando usted le va a hablar a alguien, usted es una dama y usted le va a hablar a alguien, asegúrese que esa persona está entendiendo lo que usted le está diciendo y la seriedad con lo que usted le está diciendo, porque esto es el asunto más serio que hay. No hay nada más serio que el evangelio, porque es que de entender el evangelio va a depender
tu salvación y tu vida eterna, o tu condenación y tu vida eterna en el infierno, hermano. Y a veces estamos dejando que la gente se vaya al infierno porque no le estamos explicando cómo se llega y cómo se escapa del infierno, que es donde está el que no ha creído en el Señor. Usted no está en otro lugar que en el infierno. Y si se murió ahí donde está y no ha creído en el Señor, usted va para el infierno y no va a haber nada que se pueda hacer. Y eso hay que explicarlo con claridad. ¿Usted quería decir? Sí, por favor. Sí, Usted sí. sabe que Juan el Bautista decía arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Sí. Muchas veces se nos olvida, cuando predicamos el Evangelio, no tenemos en cuenta que tienen que arrepentirse. O sea, no le estamos predicando que hay pecado. No. Decimos, recibe a Cristo como Salvador personal, pero, pero no está arrepentido. No está arrepentido. Es como pedir perdón. Pero es que después que tú te arrepientes, lo que resta es pedirle perdón ¿a quién? Al Dios que está ofendido, porque aún tú te arrepientes, tú no vas a poder hablar con Dios sin el perdón de Dios. Le decía a mis hijas anoche en una meditación que nosotros tenemos que ver el pecado de la misma manera que Dios lo ve. Hasta que cada cristiano no ve el pecado de la misma manera que Dios lo ve, nosotros vamos a estar haciéndole coro a Satanás. ¿Cuál es el coro que hace Satanás cuando tú estás haciendo algo? Ah, no, eso no es nada. Y usa a los amigos tuyos que van a la playa y te dan un vaso de cerveza. No, porque eso no es nada. Y van a la cena y se beben 4 botellas de vino. No, porque eso no es nada. No, porque el Señor Jesús bebió vino. De tantas cosas que hizo el Señor Jesús, lo único que te dicen es que Jesús bebió vino. Como si eso te edificara en algo. Tantos mensajes que hay que hablar del Señor Jesús. Y mira el que tú coges, que Jesús bebió vino. ¿Y qué tal del hermano que se convirtió y está luchando con una adicción? Que lo que menos quiere es estar cerca y que nadie le mencione alcohol. ¿Y qué es lo que dice Pablo acerca de la comida y la bebida? Que por causa, tú no quieres ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Que si por la comida o por la bebida. Entonces el cristiano, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha sacado y nos ha dado vida. Es para que nosotros vivamos un estilo de vida que se parezca cada día más a Cristo. Y lo que pasa a veces es que nuestro estilo de vida se parece tanto al mundo que el mundo no se da cuenta que usted es cristiano. Ay, hermano. Yo creo que haya un motivo de oración, hermano Moisés. Anótelo. Un motivo de oración para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Ese es el deseo de la iglesia, que nosotros podamos parecernos a Cristo, porque mientras no nos parezcamos a Cristo, la gente ni va a querer venir cuando tú lo invitas. Usted sabe la lucha que se coge para traer una gente a la iglesia. Familia de uno, familia cerca, vecinos cerca, y te ponen 1000 excusas porque este producto, cuidado que lo quiero decir en un sentido, el producto del evangelio, Moisés, la gente no lo quiere. La gente no lo quiere. Estaba oyendo a un presidente, no voy a mencionar el nombre, para no hacerle campaña. Y él decía, caramba, que era increíble que los delincuentes, por ejemplo, matan a tu papá, tu mamá, tus hijos, te quitan tu casa, te ponen a pagar. Hubo momentos que los delincuentes te ponían a pagarles renta a ellos de la casa que tú vivías, de la casa tuya, tu propia casa, tú pagarles renta a ellos y todo, y nadie dice nada. Y cuando tú agarres ese delincuente y lo metes preso, hay una organización que se llama la Organización de Derechos Humanos que está reclamando por ese preso, y este montón de gente trabajadora y gente humilde que ellos lo masacraron y le mataron familiares no tienen derechos humanos.
Entonces ahí en Long Island un ejecutivo firma una orden, ¿verdad? Porque es un equipo de niñas, así niñas jovencitas, un equipo de voleibol, creo, de algo. Y él firmó porque entonces hay un grupo de hombres haciéndose pasar por mujeres que quieren jugar con esas niñas. Y aparece una asociación, incluso por la fiscal general también, que lo quieren obligar a que eche eso para atrás porque le está violentando los derechos a estos animales, porque hay que decirle así, de ellos jugar con una niña de esas que son hombres con los molleros más fuertes que los de Marquiel y los míos, y estamos fuertes Marquiel y yo, tú estás fuerte Marquiel. Entonces, con esas pobres niñas que le den una patada o le den en la cara, entonces esas niñas no tienen derecho y pueden cambiar si ven las niñas desnudas. Así está este mundo. Entonces, ¿verdad? ¿Dónde está el derecho de estas niñas? Y ustedes van a oír ahora mucho, estas palabras se repiten mucho, la palabra inclusiva. Pero Dios hizo un plan de salvación inclusivo. ¿Usted cree que no? Sí. El plan de salvación de Dios es inclusivo para todo el que escuche el evangelio y lo reciba y pide perdón por su pecado. Usted está incluido. Si usted se arrepiente, usted está incluido. No importa la musaraña que usted haga y cómo usted se evita, si usted se arrepiente y usted confiesa su pecado y usted recibe al Señor como Señor y Salvador, hay salvación para usted. Garantizado, hay salvación para usted. Entonces, dice que Lidia aparenta, según la historia, que Lidia era una mujer rica. Y este nombre de Lidia, también dicen los historiadores que este era el nombre comercial, que era una mujer rica y que hacía muchos vestidos de púrpura y eso, y lo vendía, tenía un gran negocio. Entonces ella, cuando Pablo va, aunque Pablo va y oran con ella, pero ¿sabe lo que Pablo hizo? Pablo le predicó el evangelio. Una de las cosas que nosotros debemos hacer en cada reunión, no importa si es de mujeres, no importa si es de lo que sea, no dejen de predicar el evangelio, aunque sea 1 minuto o 2. Porque lo más importante que se puede hacer en cualquier reunión, en cualquier cosa, es predicar el evangelio. Eso no quiere decir que usted no se va a divertir. Yo me comí un platado ayer, gracias a la hermana, que un platado y lo que sea, pero por favor no se deje de predicar el evangelio. 5 minutos, porque usted no sabe si ese es el momento que Dios va a utilizar para salvar a alguien. Y al fin del día, mire, yo comí ayer y ya ahora estoy loco por acabar para ir a comer porque tengo hambre. Pero el que se convirtió, ese es el mejor regalo, ese es el mejor momento. Eso va a ser una memoria eterna porque esa persona pasó de muerte a vida y esa persona no simplemente nos vamos a seguir viendo aquí, sino que nos vamos a ver en la eternidad. Mire, hermano, en la eternidad. No es la comelona que nos lleva a la eternidad, no es la cofradía que nos lleva a la eternidad, nos lleva a la salvación que Cristo nos ha dado. Sí, entonces miren mi hermano, dice más adelante que cuando Lidia, vendedora de púrpura, ¿verdad?, en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa palabra tiene que ver con la atención y con lo que nosotros hacemos con los mensajes que recibimos. Muchas veces, hermano, y esto hay que decirlo con tristeza, con pena, con dolor. Usted le pregunta a un hermano, no vino hoy a la iglesia, y usted le pregunta, ¿de qué habló el hermano José? ¿O de qué habló el hermano Alipio? Sí, estaba bueno y dijimos amén, pero no se recuerdan. Lamentablemente, hermano. Entonces, una iglesia que no está atenta y el hermano está tratando el tema de una iglesia dormida, un síntoma de iglesia dormida es una iglesia que no crece porque no hace nada con lo que recibe. Esa es otra área, yo no sé si él la irá a tocar, pero
Cuando usted recibe enseñanza y recibe enseñanza y recibe enseñanza y recibe enseñanza, entonces uno le pregunta, ¿qué hace con lo que recibe? Dice que ella estuvo atenta y dice que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Indica que ella tenía una casa grande. Yo creo que los otros días estábamos hablando, ¿verdad, hermano José, del bautismo en aquellos tiempos, que no se daba clase, ni se hacía nada. La gente creía y sabía en qué creía y quería. Entonces la gente se bautizaba y comenzaba a integrarse. Mira, esa mujer se dice que fue la primera cristiana en toda Europa. ¿Usted está oyendo? Si a usted alguien le preguntara, ¿cuál fue la primera persona que se arrepintió en Europa? Ya usted la tiene. Lidia. Aunque ese es el nombre comercial, porque yo era comerciante, es lo que dicen ellos, pero esa fue la primera persona que se convirtió. ¿Y me puede usted decir qué surgió de ahí? Sí, pero ¿qué nació ahí también con Lidia y con ese grupito? La iglesia la iglesia de Filipos. Cuando usted esté en la casa, empiecen a leer el libro de Filipenses, nace aquí. Usted ve que después de esto, que es la otra persona que menciona, mire, para que tenga el contexto. Entonces, si usted no entiende esto, no va a entender la alegría de Pablo y esa carta que se le llama la carta, ¿verdad?, de la alegría, del gozo. ¿Por qué? Porque Pablo, esa iglesia nace bajo persecución. ¿Por qué? Porque después de esto, entonces, miren más adelante donde dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pues ya usted sabe que la adivinanza no nació ayer. Esta gente vivían, esta era una empleada de un grupo de vivos y ella adivinaba, eso era un espíritu maligno de adivinación. Y dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire lo que llama mucho la atención. Algunas características, esta muchacha no menciona el nombre, es lo primero. Pero usted la oye a ella dando testimonio del Evangelio de Cristo. ¿No le llama eso la atención? Es decir, mire, ella está dando, ella es adivina, ella es empleada de un grupo de vivos que con su adivinación ellos estaban viviendo de ella y sacando dinero, era una empleada de ellos. ¿Y cómo ella sabía que esa gente eran siervos del Dios Altísimo? Había como una distinción en los cristianos en ese tiempo. Me recuerdo un tiempo donde, y quiero ser claro en esto, porque esto a veces se va mucho para el lado del legalismo, pero yo creo que nosotros tomemos esto en el sano juicio, es decir, los hermanos y las hermanas que iban a las iglesias se vestían de una manera apropiada. Si tú, en mi pueblo, que el parque está en el centro de la ciudad, y tú te sientas en un banco del parque, tú podías decir, esas muchachas van para la iglesia pentecostal que está en la esquina. O esos van para tal iglesia. Tú podías decir eso. Porque la gente tenía todavía una identidad. Yo no quiero que eso se tome como legalismo. No es eso lo que yo estoy. Para que no me vayan a juzgar de legalista. Pero yo lo que sí creo que nuestra meta como cristianos debe ser que nosotros cada vez nos separemos más del mundo y nos parezcamos más a Cristo. Como un distintivo visual. Otro distintivo visual que desapareció
la Biblia física. Y no estamos diciendo nada en contra en lo que sea, pero yo no sé si a usted le pasa, hermano, ustedes que son mucho más tecnológicos, ¿verdad? Que a veces tú vas a buscar un texto bíblico y tú abres la Biblia y lo que te sale es una mujer desnuda. ¡Wup! Y tú no quieres ver eso. O te sale un comercial, una cosa que tú no quieres ver. Sí, y entonces, deme un segundo para que la hermana, porque después nos tiran piedras. Sí. Dice que la estamos discriminando, hermana, y después te... Sí, sí. Bueno, hay una explicación para lo que usted dice. La página web que tiene usualmente la página más grande del mundo ahora mismo actual es Bible Gateway. Bible Gateway, cuando usted escribe un versículo en Google, la primera página que le sale ahora mismo, bueno, ahora la segunda, porque los mormones ahora están pagando para que salgan en lo primero. Sí. Tengan cuidado, por cierto. Si ustedes buscan un versículo bíblico, asegúrense que la página web que ustedes visitan no es mormón. Porque la primera que va a salir es la mormón, después Bible Gateway. Sí. Qué curioso. Pero entonces Bible Gateway no puede tener su página web con los versículos bíblicos gratis, porque eso es muy costoso. Hay mucha visita, ahí visitan millones. Sí. Ojo, puede ser hasta 1 billón de personas diarias. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen que poner comerciales. Sí. Esos comerciales, curiosamente, yo me lo encontré raro, no están filtrados. El otro día yo estaba haciendo estudio bíblico y yo voy a la página web y encuentro ahí una cosa de fumar, de este aparato electrónico para fumar. Digo yo, qué raro que está en la página web de Bible Gateway. El asunto es que los comerciales, ellos parece ser que no tienen control de quién puede pagar para esos comerciales. Y no, el contexto no se le da, sino que se dice un comercial, y entonces ellos tienen que ponerlo ahí, cuando viene a ver le sale lo que usted dice, hasta un traje de baño de Amazon. Sí. Y la misma lógica, ¿verdad? De eso nosotros sabemos que aunque la gente todo rely en las redes, pero no son perfectas. Pueden ser alteradas. Entonces, usted sabe que la gente ha dejado de orar, de buscar la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios, porque ya todo está ahí, ya la gente va y todo está ahí. Entonces, nosotros estamos en un gran riesgo. Ustedes saben que siempre estamos encima de esto para que la iglesia y los hermanos se mantengan sanos dentro de lo que cabe, sanos dentro de un mundo enfermo, y esto es un reto. Esto es un reto cada vez más. Incluso siempre hemos hablado de las cosas que tú escuchas, lo que tú escuchas, las predicaciones que tú escuchas. Hay que elegir los predicadores. Hay que elegir los cantantes, que usted no puede oír cualquier cantante ni cualquier predicador. Porque lo que hay mucho en las redes son motivadores. Y el mensaje motivacional es un mensaje mental, carnal, físico, porque cuando un motivador de eso te dice que visualiza lo que tú quieres y ya es tuyo. Y tú buscas la Biblia y tú dices, pero es verdad que el mundo es mío. Pero déjame visualizar la Torre Gemela. Y aparece otro por ahí declarándote millonario. Yo te declaro rico. Y ya tú que visualizaste la Torre Gemela, ya eso es tuyo. Hermano, eso no es real. El sacrificio de Cristo en la cruz quiere decir que si el Señor, ¿verdad?, siendo Dios, se hace hombre para sufrir, y Él pide que se haga la voluntad de Dios, y Dios hizo su voluntad. La voluntad de Dios es que tú vas a sufrir. Entonces, ¿habrá un evangelio que te libere del sufrimiento y que sea bíblico a la vez? No, mi amado. No. Entonces, esta muchacha dice que lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Ustedes ven que era un espíritu. Esto nos dice a nosotros, y algo así les comenté a Moisés, de que muchísima gente ahora está envolviendo su mensaje con la Biblia y con la palabra de Dios, y ellos cogen hasta un texto bíblico o un pedazo de un texto bíblico,
Pero hermano, el hecho de que una gente coja un pedazo de un texto no quiere decir que es bíblico. Yo le decía en una ocasión que la diferencia entre la mentira y la verdad es que la mentira puede tener 3/4 partes de verdad y sigue siendo mentira. En cambio, la verdad no puede tener ni un ápice de mentira porque entonces no es verdad. La verdad es pura, es limpia. Entonces, esta muchacha simboliza y representa la otra parte, el otro mundo, la otra mitad o mucho más de la mitad. Y dentro de esa parte hay personas que se creen creyentes, y hay personas que hablan en nombre de Cristo, y hay personas que hacen cosas en nombre de Cristo, pero hasta el mismo Señor que vivió la misma situación, Él le dijo, y se lo dijo bien claro, ¿verdad? Él le dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino, sino los que hacen ¿qué? Ahí hay otra oración. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, que la mayoría de veces la voluntad de Dios va a ser contraria a la que queremos. La mayoría de veces. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos dañados y nosotros no tenemos ni buenos pensamientos ni nada. Nosotros nada más pensamos en aquí y en ahora. Nosotros nada más vemos lo que está delante. Pero Dios sabe ya dónde va a terminar mi vida y la tuya. Entonces, ¿por qué mejor no confiar en Él y dejar de confiar en nosotros? Entonces, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Cuando yo leo esto pienso, wow, si nosotros en algún momento fuéramos acusados de perturbar, y usted va a decir, ¿qué es lo que está diciendo el hermano? Bueno, el hermano lo que está diciendo en esta mañana o en este día es que realmente ese es el efecto del evangelio. El evangelio es perturbador y es esa perturbación lo que mueve a la gente a convertirse, porque cuando tú le predicas el evangelio a una gente, el Espíritu Santo empieza a redarguirle, empieza a repetirle, empieza a decirle, empieza a recordarle, empieza a molestarle, empieza a inquietarlo, empieza a quitarle el sueño. Usted no ve muchísima gente rica ahí que no hayan qué hacer porque no saben, lo tienen todo y no pueden ser felices, no pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque alguien lo expuso ante el evangelio. Alguien lo expuso. Entonces, mire, Pablo y sus compañeros fueron acusados, claro. Mire de qué lo acusan, de perturbar. Es como decir ahora a esa gente, como si separara un grupo de gente y ahí se acotara en el medio de la pista y no dejara pasar el tráfico. Eso es el significado de esa palabra. O como si usted pusiera 5 bocinas en el frente de un hospital ahí donde están los enfermos y usted lo pone al último volumen. Así se traduce esa palabra en la Biblia, esa perturbación. Y qué bueno que el Evangelio de Cristo puede hacer eso, puede perturbar al pecador. Ahí está otro motivo de oración. Señor, que cuando prediquemos el Evangelio perturbe, moleste al pecador para que venga a los pies de Cristo, porque ese es el deseo de Dios y el deseo nuestro, que la gente se arrepienta y se convierta. Ahí en el bosquejo ustedes vieron que habla mucho de la liberación, ¿verdad? Y de lo que la gente entiende por liberación, que es esclavitud, porque el que te quiere liberar de tus responsabilidades y el que te quiere poner en el lugar donde tú tienes que estar, ¿verdad? Es Dios. Y por eso la Biblia, Juan 8, ¿verdad? 32, dice, conoceréis la verdad. Estas dos mujeres, una fue
libre porque conoció la verdad, que fue Lidia, conoció la verdadera verdad, y otra fue esclava. Lidia y el grupo que la representa es similar a lo que Dios hace en la vida de una persona o de persona del pecador y su pecado. Y esta otra mujer es lo que Satanás hace con la vida de la gente, que aún muchos son expuestos a la verdad y siguen en la esclavitud, porque su empeño de ellos es por estar bien aquí y estar bien ahora. Dígame, hermana. Ajá, correcto, así mismo. Entonces yo sé que hay muchos comentarios y siempre le doy el tiempo. Este es el tiempo de ustedes, dígame, hermano. Uh-huh. Sí, es tan importante la obra del Espíritu Santo en el asunto de salvación. Sí, primero el hermano José. Yo sé que tenemos que bajar para comer y todo, Sí. los hermanos, pero una de las cosas es que las iglesias lo que verdaderamente sufren es por falta del evangelio. Pero también hay un asunto que está pasando en el mundo, y es que hay muchas iglesias que parecen como que predican el evangelio, pero es un centro terapéutico, y es difícil de hacer una diferencia entre el uno y el otro a veces, ya que ellos usan la Biblia igual como nosotros muchas veces, solamente que se enfocan quizás en el sentirse bien. Eso es algo que verdaderamente a mí me llama mucho la atención. En Instagram está lleno de personas diciendo versículos. Y Ariel me enseñó una foto, hermano Olipio, de una mujer con unos pantalones apretadísimos, todo excelente. Una mujer, ya te sabes, un cromo de mujer. Y dice un versículo bíblico, yo creo que era Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces uno dice, ok, yo entiendo que quizás puede ser que sea creyente, yo no sé, pero eso no indica el evangelio para nada, porque a mí lo que el hombre está mirando no es la palabra ni el verso, sino tu cuerpo. Sí. Verdaderamente un poco triste lo que está pasando ahora. Muy triste. Dígame, hermana, y después el hermano. Sí, porque esto penosamente, y cuando uno tiene que hablar de esto, como dijo MacArthur en una ocasión, pensé que iba a tener que pelear con la gente del mundo, y hemos terminado peleando con la gente en lo que se llama iglesia. Usted notará que hay un movimiento pentecostal carismático que le ha hecho más daño al evangelio que los mismos católicos y que los mismos mormones. Porque el mormón, ya tú sabes que es mormón y tú sabes. Testigo de Jehová, tú sabes que es testigo de Jehová y ya. Pero este movimiento ha inundado las redes porque tienen emisoras, tienen televisión y tienen un montón, y tienen concilios. Entonces estos concilios dan las acreditaciones. Entonces el caso es que si el hermano José es pastor, de una vez la hermana Ariel es pastora, porque eso es automático, es como que es por sangre o por que si Carlos es pastor, el hijo de Carlos es pastorcito, y la hermana es pastora, y la cuñada es secretaria. Nosotros hemos hablado de eso. Entonces ellos, los concilios, y cuando tocamos el Hechos capítulo 15, no sé si recuerdan que nosotros hablamos del concilio como institución, que no es el concilio que habla la Biblia. Los concilios ahora en el mundo de ellos son instituciones. Estas instituciones son las que venden las acreditaciones. O sea, cuando aquí viene un profeta, gracias a Dios que no puede pasar de la puerta, pero él anda con una acreditación, con un carnet que dice que él es profeta.
el apóstol anda con una acreditación que dice que es un apóstol. Y eso no es gratis, eso es comprado. Entonces ellos han armado eso. Y como eso está tú abres cualquier cosa en la red y tú vas a encontrar 50 profetas. Tú ves unos muchachos muchachos así como 20 años, 21 años ya con un canal de YouTube y son profetas y andan. Entonces, de la misma manera, eso ha contagiado la iglesia, porque nosotros creemos que bíblicamente nuestras hermanas tienen un papel o unos papeles tan importantes que desempeñar en la iglesia. Y lo he dicho en otra ocasión, que si no fuera por eso, las iglesias estuvieran cerradas, básicamente, si fuera dependiendo claro, la iglesia depende del Señor, pero ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? De lo importante que son las hermanas en las iglesias. Pero hay lugares donde no son para las hermanas, bíblicamente no son para las hermanas. Entonces, en las iglesias de ellos no hay distinción, no hay ahí ahí lo que hay es una competencia de esposo y esposa. Si el esposo es pastor y canta, la esposa es pastora y es misionera y es un desorden. Entonces la Biblia es clara, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si conocemos ese Dios de orden de la Biblia, yo creo que se nos hiciera más fácil si nosotros nos sometiéramos todo a lo que dice la Escritura. Porque lo que dice la Escritura es lo único común que nosotros tenemos, además del Espíritu Santo. Usted puede pensar de una manera, mi hermano piensa de otra, yo pienso de otra, cualquiera piensa de su manera, pero nosotros venimos a la Escritura y nos ponemos de acuerdo en base a lo que dice la Escritura. Nada más. El hermano Armando y después Maquiel. Por supuesto. Sí. Sí. Correcto. Durísimo. Dice Juan, justamente primera de Juan, escudriñar los espíritus. ¿Por qué? Porque los espíritus guiados por Satanás conocen la Escritura. Conocen la Escritura. Y a veces más que nosotros. Sí, sí, correcto. Entonces, eso es un punto más para que nosotros veamos que aunque la gente ande con una Biblia en la mano, como decía ahorita, y aunque la gente utilice el versículo bíblico, no es suficiente. Oiga, no es suficiente. Porque si nosotros fuéramos como el Señor que ve los corazones, pero nosotros apenas el testimonio de la gente. Y un testimonio se hace en base a perseverancia. Yo estoy seguro que aquí, que es una iglesia antigua, usted conoció gente, ¿verdad? Que empezaron con un fuego que se iban a llevar los bancos por delante, tan animados que comenzaron. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? O sea, comenzar cualquiera comienza. Ahora, el asunto de la vida cristiana, comenzar bien, seguir bien y terminar mejor. Esa es la meta, más que él, dime. Gracias, hermano Armando. Dios hace como libre, porque Dios bueno, y ¿cómo tú harías toda la libertad? Sí, lo que pasa es que nosotros no entendemos realmente el concepto de libertad, porque si los entendemos no es que nosotros tampoco somos libres. Porque nosotros somos esclavos de Cristo. Pasamos de ser esclavos del pecado
a ser esclavo de Cristo. Y a propósito de eso, ojalá que yo siga siendo esclavo de Cristo y no volver a la esclavitud del pecado. Amén. Esclavo de Cristo. ¿Alguien más? Sí, mi hermano. Uh-huh. 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 Sí. Sí, y no siempre recibimos respuesta en ese mismo instante. Pero lo bueno de esto es que nosotros seguimos pidiendo y buscando porque nunca vamos a terminar, déjeme decir, por si acaso usted se estaba cansando. Esto se va a terminar cuando Cristo venga. Mientras tanto, hay muchísimas cosas que necesitamos saber y por eso cada día buscamos. Dime, mi hermana. Uh-huh. Por tanto trabajo para moldearse. Porque el Señor lo mismo así. Ese brillo, ese color que nosotros le damos a la taza o a cualquier cosa, ese es el brillo que el Señor nos da a nosotros. Por eso que cada día más nosotros debemos ser más humildes, más entregados, parecernos más a Cristo y hacer su voluntad y escudriñar siempre la palabra para aprender cada día. Sí. Cada palabra que salga de nuestra boca sea porque nosotros estamos viviendo. Sí, dice que es un tremendo pasaje para que ustedes lo lean en la casa. Efesios 4, el versículo 12, préstenle atención, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la meta mía y suya y del cristiano debe ser alcanzar la estatura de Cristo. ¿Y cuándo se va a lograr eso? Cuando el Señor venga. ¿Pero cuándo debe comenzar o cuándo debió haber comenzado? En el mismo momento que recibimos a Cristo, nosotros empezamos a crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. ¿A dónde encuentro eso? ¿En la farmacia? En la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces, por eso esto es un reto, hermano. Cada hermana tiene que y debe. Si usted quiere conocer el Dios de la Biblia para que no lo engañen, empiece a estudiar la Biblia y a pedirle a Dios en oración que le dé esa parte, porque es una promesa. Dios está prometiendo que nosotros tenemos que alcanzar esa estatura. Y yo pienso a veces, guau, pero debió haber sido más fácil que él preparara bolsita plástica y la dejara caer y no cayeran en el cerebro. Pero parece que él entendió que no, que era muy cómodo y él quiere que nosotros estemos en la Escritura y estemos en la palabra. Y una iglesia, mire, que se mantiene en la Escritura, que se mantiene en la palabra de Dios, olvídese de lo que esté pasando allá afuera. Nosotros tenemos una promesa dada por Dios y no hay cosa que yo le crea más que a Dios. Y Dios dijo, esta es mi iglesia, mía, la mía, y la puerta del Hades, es decir, aunque Satanás tenga toda la trampa del mundo, no prevalecerá. Dios, mire, Dios, escúcheme, Dios sostendrá esta iglesia, la ha sostenido y Dios la seguirá sosteniendo así en su mano, aunque el mundo se esté quemando ahí, esta iglesia va a estar aquí hasta que Dios determine. Acabamos y oramos entonces, ¿verdad? Espero que hayan aprendido algo en esta
mañana de cada uno de los hermanos. Padre, gracias porque esta es tu iglesia y es un deleite cuando nosotros podemos, Señor, abrir tu palabra y ver que aunque el mundo está como debe estar y se pondrá como se tiene que poner, tu iglesia sigue adelante. Nosotros seguimos marchando, nosotros seguimos predicando el evangelio, la verdad del evangelio que es tu palabra. Y gracias porque en ella nosotros encontramos la tranquilidad, la seguridad de saber que tú cumples tu promesa y nosotros estamos abrigados bajo tus alas. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado. Tú sabes cuántas cosas han pasado desde que se fundó esta iglesia, pero aquí está y aquí estará hasta el día de Cristo. Despide, Señor, tu iglesia en paz a cada uno de mis hermanos, suple conforme a tu voluntad. Usted sabe cuántos propósitos hay. Permita que todos puedan cumplirse, pero conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos mis hermanos, vayan en paz.